Muy buenos días. Como siempre, reconocer la gentileza de las y los representantes de los medios de comunicación para aceptar esta convocatoria. Se encuentra con nosotros Shadeni Méndez, del área de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, así como nuestra compañera Carmen Vera, Mara Cruz, nuestro compañero René Bejarano Martínez, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, nuestro compañero Enrique Vargas, secretario general del PRD en el Distrito Federal, nuestra compañera Socorro Ceseña, diputada federal, y su servidor Alejandro Sánchez Camacho, también ex secretario general del PRD Nacional, actualmente diputado federal. Los hemos convocado para expresar nuestro rechazo a la embestida del gobierno de Enrique Peña Nieto en contra del movimiento democrático magisterial, lo que nos pone en alerta ante la posibilidad de que de un momento a otro se utilice la política del garrote para callar las voces de las y los maestros inconformes con la reforma educativa. Exhortamos al gobierno federal no caer en la tentación del uso de la fuerza pública para resolver este conflicto. Por el contrario, hacer uso del diálogo con este sector inconforme. Esta reforma es laboral y administrativa y no garantiza el derecho a una educación de calidad ni equitativa. Eso lo sabe el secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet, quien tiene la encomienda presidencial de acabar con el movimiento democrático magisterial agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Este golpe de Estado de desaparecer el Instituto de Educación Pública de Oaxaca y crear otro nuevo, sin ninguna injerencia de los profesores, lamentablemente para nosotros tuvo el aval de un gobernador surgido de una alianza entre el PRD y el PAN, Gabino Cue, quien terminó sucumbiendo ante las presiones del gobierno federal. Mienten las autoridades educativas, miente Chaufet, miente Enrique Peña Nieto. No se ha logrado aumentar la calidad educativa en México. Las cifras lo confirman. Según el reporte de Capital Humano 2015, elaborado por el Foro Económico Mundial, dado a conocer hace 2 meses, la calidad de educación primaria en México ocupa uno de los últimos lugares de un listado de 124 países, es decir, el lugar 102. Lo anterior provoca que México retroceda al lugar 72 en el rubro de las oportunidades para los menores de 15 años. En el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 2015 de la UNESCO, revela que México solo logró cumplir 2 de los 6 objetivos planteados en el 2000, que incluyen mayor atención a la primera infancia y universalización de la educación primaria. No alcanzó las metas de reducir
el 50% el analfabetismo en el país, garantizar la paridad e igualdad de oportunidades de acceso educativo para niños y niñas. Así como estas cifras, hay muchas que muestran, confirman que la reforma educativa de Enrique Peña Nieto no ha dado resultados. Ha sido puro engaño y fraude, y más bien es una reforma administrativa y laboral. En este contexto, vamos a pedirle a nuestra compañera Socorro Ceseña pueda ampliar este posicionamiento de nuestra expresión Izquierda Democrática Nacional. Muy buenos días. Las decisiones del gobierno federal con respecto al IEPO no son un tema educativo, sino de control. La reforma promovida no contempló ninguna de las propuestas de los foros educativos que convocó el propio gobierno federal. Por el contrario, fue elaborada bajo las premisas que han venido manejando la línea neoliberal de las reformas estructurales, es decir, los intereses que representan los empresarios que manejan a Mexicanos Primero. Por tanto, el fin de esta reforma es acabar con la educación pública y privatizarla. Y aquí señalamos lo que declaró el secretario de Educación, Emilio Chaufet, que en un plazo de 8 a 10 años desaparecería el 80% de las y los trabajadores de base de la educación. Concluimos que la reforma propuesta por Mexicanos Primero no tiene la menor idea ni la teleología del proceso de enseñanza-aprendizaje y que el único fin es apropiarse de la educación como una mercancía. A partir del Tratado de Libre Comercio han seguido los gobiernos mexicanos la ruta neoliberal. Citamos un caso emblemático con el gobierno de Ernesto Zedillo y el ahora secretario de Educación, Emilio Chaufet, era secretario de Gobernación y junto con el presidente Zedillo promovieron la reforma al IMSS y publicitaron que con esa reforma el IMSS tendría un servicio de salud como los países de primer mundo, más hospitales, clínicas, más tecnología y un servicio de salud que cualquiera en cualquier parte del mundo envidiaría. Sin embargo, el licenciado Ricardo García Sáenz, en su momento, criticó la propuesta de la reforma de Zedillo y Chaufet y expresando de manera sintética, dijo: la reforma llevará al instituto a la quiebra. La realidad actual constató la crítica de Ricardo García Sáenz y reprobó la publicidad de Zedillo y Chaufet. Hoy, nuevamente vuelve la demagogia de Chaufet y del presidente de la República, Peña Nieto. Y los intelectuales y académicos que participaron en los foros de la educación, al igual que García Sáenz en su tiempo, cuestionan la reforma educativa y pronostican su fracaso. Podemos extender la misma crítica de fracasos a las mal llamadas reformas estructurales, la laboral, energética, fiscal, porque estamos claros que serán, como han dicho los especialistas, los intelectuales diversos, nacionales e internacionales, un fracaso. En diciembre del 2012, el Magisterio Nacional se inconformó con la reforma mal llamada educativa y en forma permanente y sistemática ha solicitado al gobierno federal un diálogo constructivo para encontrar las bases de una reforma educativa que contemple todas las variantes del país para que pueda fortalecer nuestro sistema educativo. Sin embargo, de la fecha citada al día de hoy, el gobierno federal, las televisoras y medios escritos han venido estigmatizando al Magisterio Nacional diciendo que rechazan evaluarse. Hecho totalmente falso, porque los maestros una y mil veces han declarado que no temen evaluarse, sino que la propuesta de Mexicanos Primeros no es apropiada para calificar al Magisterio Nacional, porque la metodología que propone no contempla las variantes educativas del sistema educativo mexicano. Por el contrario, está elaborada
conforme a la propuesta neoliberal del modelo norteamericano y panameño, mismos que han fracasado. El Magisterio Nacional y en particular la sección 22 de la CENTE Oaxaca no ha cesado en su lucha por la defensa de la educación pública, los derechos humanos, laborales y profesionales. La resistencia del magisterio ha sido y es permanente, y el Ejecutivo Federal, en vez de priorizar el diálogo abierto, se esconde en su estrategia de atender a través de la Secretaría de Gobernación y ahora a través del gobernador Gabino Cue, ya que el martes 21 de julio el gobernador de Oaxaca decreta la desaparición del IEPO sin diálogo alguno y rompiendo unilateralmente con el esquema de regulación de las relaciones laborales y profesionales entre el gobierno estatal y los maestros, creyendo que con medidas arbitrarias se callará al magisterio de la sección 22, pero van más allá aún, amenazan con órdenes de aprehensión, regresando a la época de Ruiz Cortines, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, quienes encarcelaron a los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa y al líder magisterial Otón Salazar. Asesinaron a Rubén Jaramillo, pero la historia ha demostrado que con represión no se solucionan los problemas políticos y sociales en el país. Las y los trabajadores de la educación de Oaxaca signaron el convenio de la federalización educativa el 28 de octubre del 92 para la creación del IEPO. Sin embargo, el gobernador Gabino Cue abroga la ley orgánica del IEPO y decreta un instituto con una junta directiva incorporando a la SEP, SEGOP, Salud, Finanzas, Administración, Desarrollo Social, Cultura, Artes, Cultura, Contraloría y Transparencia. Es decir, conforma un órgano de gobierno que sirva a los intereses del gobierno federal. Es ilegítimo también decretar la disolución de un organismo educativo y decretar para otros fines distintos a la educación. Congelar las cuentas bancarias de la sección 22 es ilegal y arbitrario, pues en ellas se ingresan las aportaciones de las y los sindicalizados, por lo tanto no son propiedad del Estado. Con el ejército y la policía en las calles y con la amenaza de órdenes de aprehensión no se resuelven los problemas del país, sino con el diálogo para diseñar políticas educativas que contemplen un modelo de educación humanista y contextualizado, que responda a las características y problemas de la diversidad nacional, una educación basada en la memoria de nuestro pueblo, la cultura y el conocimiento, una educación sustentada en la autonomía y participación democrática que contribuya al desarrollo nacional pluricultural, que cumpla con los altos fines de formación y desarrollo humano y cultural de todas y todos los mexicanos. Una evaluación al magisterio debe tener un carácter integral y formativo, incluyente y que retroalimente los procesos de aprendizaje, los subsistemas y las políticas educativas. Una evaluación debe reorientar el desarrollo, el reconocimiento y el esfuerzo a las y los estudiantes con sentido ético, contextualizada a cada región del Estado y del país, es decir, un proceso de diagnóstico crítico, propositivo, colectivo y contextual. Nos solidarizamos con el Magisterio Nacional y en particular con el de la sección 22 de Oaxaca. Estamos por una política de educación humanista, por una evaluación en los términos expresados, por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que hoy son 10 meses de su desaparición forzada y aún ni siquiera una investigación en claro ni nadie procesado. Por la derogación de las reformas al artículo 3 y 73, porque realmente demuestran un simple ajuste administrativo y laboral. Y nos pronunciamos por la defensa de la educación pública en nuestro país. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la etapa que denominamos
la reciprocidad. O sea, ustedes preguntan y nosotros contestamos. Si algo, ya tenemos la primera pregunta. Sí, Gerardo Cedillo de Enfoque, Sí. de NRM. Sí, Gerardo. Preguntarles si de alguna manera ustedes, digamos, estarían en la idea de que... Pasa, José Luis. Perdón. Si estarían ustedes en la idea de respaldar incluso también las movilizaciones que está planteando la CENTE, en específico la sección 22, para defender pues su posición, y preguntarles si también están de acuerdo o qué opinión tienen con respecto al planteamiento. Hablaban ustedes de demagogia. Ayer el presidente Peña Nieto se reúne con su partido y bueno, pues habla de demagogia y de populismo. Yo quisiera preguntarles qué opinión tienen, si el presidente de la República tiene calidad moral para hablar en contra de los demagogos y los populistas, que no les pone nombre tampoco, pero bueno, pues ya se ve para dónde va, ¿no? El presidente de la República es el menos indicado para hablar de moral o en contra del populismo. Tiene una caída estrepitosa ante la opinión pública, una calificación reprobatoria de su gobierno federal, lo cual no le da autoridad moral para tener esas opiniones. En torno a la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nosotros estaremos solidarizándonos, apoyando estas movilizaciones a través del Movimiento Nacional por la Esperanza, en cuanto son movilizaciones de resistencia y también son pacíficas. ¿Alguien más? Buenos días, Matilde Pérez, reportera en La Jornada. Quisiera saber, más allá de esta solidaridad de palabra, y perdón, no los quiero ofender, pero si van ustedes a actuar en el último periodo que le resta a la actual Cámara de Diputados, sentar las bases para los que llegan al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, cómo va a actuar ante el Senado y ante la Cámara para poder revertir o poder sustentar este diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno de este país, y poder sensibilizarnos, pues ustedes mismos lo dicen, casi 3 años de movilizaciones y lejos de un diálogo, estamos viendo lo que está sucediendo en el país. Gracias. Con respecto al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en su pasada sesión del martes, acordó la integración de una comisión compuesta por la líder Graciela Saldaña, que es diputada federal, el coordinador de los diputados del PRD en la Cámara, Miguel Alonso Raya, y un servidor, y habremos de presentar al Consejo Nacional, que se reunirá los próximos días 7 y 8 de agosto, un proyecto de resolución integral que contemple una posición completa acerca del tema educativo y las acciones que el gobierno ha emprendido. El próximo día 28 hay una reunión entre diputados que van terminando su gestión de la actual legislatura y los presuntos legisladores federales del PRD, y se tocará el tema. En el PRD han subsistido 2 opiniones: quienes avalaron la reforma educativa y quienes nos opusimos. Nosotros vamos a insistir en que fue un error haber aprobado esa reforma, y desde luego vamos a insistir en que se debe apoyar al magisterio democrático en general en sus batallas.
En el caso del Senado, no hay un nuevo Senado, pero en el grupo parlamentario actual también hay esa posición de un grupo de senadores, y esto se reflejará en la sesión de la comisión permanente. Sin embargo, hay una oleada, una lanzada desde diversos ámbitos en contra de la educación pública y en contra de la CENTE. Vamos por eso nosotros a resistir y a apoyar en concreto. En el caso de las movilizaciones, el Movimiento Nacional por la Esperanza, que es el brazo social de la IDN, se va a solidarizar tanto en el Distrito Federal como en las 26 entidades que ayer se reunieron en la Asamblea Nacional de Representantes, en las movilizaciones pacíficas, incluidas las de en Oaxaca, que se van a realizar en oposición a esta decisión de desaparecer o de modificar el IEPO. Finalmente, decir que quien hace demagogia es el presidente de la República cuando habla de separar las actividades políticas y no utilizar las estructuras educativas para proyectos diferentes. Baste decir que la estructura del Bester Gordillo, que impuso desde que Reyes Tamés era secretario de Educación, sigue intacta en los estados, que el PANAL sigue siendo una estructura que se apoya en las secretarías de educación de los estados, y que el PRI utiliza al sindicato y todas las estructuras educativas para sus propios intereses. Y el ejemplo más evidente es el Estado de México, en donde el propio Chaufet es un priista señaladamente arbitrario que ha utilizado la educación en el Estado de México para fines partidistas. Creemos que esa sí es demagogia, y por otro lado no estamos de acuerdo en que no sean los maestros quienes definan el rumbo de la educación en México, porque el director del IEPO no ha sido maestro, ni Chaufet, ni muchos funcionarios del nivel educativo han tenido formación normalista, ni han tenido que vivir en un aula de clases, y no porque haya maestros que hayan ascendido en el escalafón y tengan responsabilidades de jefe de sector o jefe de zona o director de escuela, es porque no tengan méritos académicos, sino que hay ahí una larga historia al servicio de la educación en todo el país, no solamente en Oaxaca. ¿Qué tal? Natalia Estrada, de Noticias MBS. Yo quisiera preguntarles qué otro tipo de acciones pudieran quedar a salvo todavía para realizarlas en torno a esta desaparición del IEPO en Oaxaca. Si ustedes plantearían incluso reunirse con Gabino Cue para dialogar sobre este tema y ya hablar sobre las movilizaciones del magisterio. Y la otra, si IDN pudiera establecer una alianza con estas dos partes del PRD que comentabas, René, que apoyaron la reforma, y la otra parte que no en la próxima legislatura. ¿Cómo está IDN representada? Si pudiera esta representación poder impulsar estas propuestas en materia educativa para la próxima legislatura. Gracias. Con respecto a el gobernador, no es mala idea, no se nos había ocurrido, pero sería bueno que a través de las legisladoras y legisladores federales, tanto los salientes como los electos, se tenga una reunión con el gobernador del estado, aunque pues ya él asumió un conjunto de determinaciones, pero sabemos por la historia del movimiento magisterial oaxaqueño que ese asunto va a durar mucho tiempo. No es un asunto que vaya a resolverse rápidamente. Ojalá el gobierno no encarcele a los líderes, y ojalá el gobierno deje de utilizar
los instrumentos de la inteligencia financiera con fines políticos y no decomise las cuotas sindicales. Pero aún suponiendo que actúen así y que mantengan militarizado el Estado, como si se tratara de un estado de sitio, el movimiento magisterial oaxaqueño, que tiene una historia de lucha desde 1980, se va a mantener. Hubo épocas en que no hubo cuotas sindicales, ni siquiera se dejaba utilizar el edificio, en la época de Jongitud Barrios y del Bester Gordillo, y se mantuvo ese movimiento y se va a mantener. Por lo mismo, pues vamos a estar acompañando. Se enrarece el clima electoral en Oaxaca porque es conocida la relación de las comunidades con los maestros democráticos en múltiples municipios, y el año que viene habrá elecciones en la entidad de gobernador, de diputados locales y presidentes municipales. Por eso mismo es inconveniente este clima de confrontación que el gobierno ha decidido implementar. Esperamos que haya una actitud diferente y que también no haya desesperación de parte de los líderes magisteriales para que no caigan en provocaciones, que es lo que el gobierno quisiera, que tomen acciones intrépidas para poderlos reprimir. Tiene que haber una actitud sensata, serena, de resistencia civil pacífica y de reencuentro con la gente, porque ha habido una operación mediática para aislar al movimiento de la opinión pública. Nosotros creemos que eso se ha facilitado porque algunos liderazgos magisteriales han cometido algunas equivocaciones en algunas acciones, pero retomando el encuentro con la gente, explicándole a la gente lo que realmente significa la reforma educativa, se va a buscar un acuerdo. Y con respecto a las otras expresiones en el PRD, ya ha pasado tiempo desde que en el anterior informe de gobierno se impuso, justo hace un año, la reforma educativa. Y ahora el balance es negativo. No, donde se ha impuesto, no se ha elevado la calidad de la educación, no han mejorado las condiciones de vida y de trabajo de los maestros, no se ha ampliado la cobertura educativa, no se ha reducido el analfabetismo, no se ha mejorado la calidad de la educación y sí se ha hecho recaer en las comunidades mucho del costo educativo, sí se ha despedido a muchos maestros, sí se ha reducido la matrícula tanto en escuelas como en normales para el sistema formador de maestros, y sí se ha fortalecido un centralismo burocrático con personajes ajenos a la educación, que son los que ahora están marcando los destinos. Esta reforma educativa en realidad busca atentar contra la educación pública y de calidad, y nosotros vamos a seguir defendiendo ese proyecto, no porque creamos que todo el sistema educativo está bien, sino porque la reforma que se impuso no es la que hace falta. Tan solo si hubiera un esfuerzo real, el gobierno debiera hacer una campaña real contra el analfabetismo. Tiene todos los instrumentos, y Claudio X González, vocero de Televisa en este rubro, pues debiera proponer que en lugar de que Laura Bozzo siga insultando la inteligencia de los mexicanos a través de la televisora, se destine el canal de televisión para combatir el analfabetismo y fortalecer los valores educativos. Sí, buenos días. Perdón, es que quiera complementar más. Sí, nada más comentar que la Ciudad de México se va a convertir seguramente en un escenario de manifestaciones en los próximos días, y a pesar de que el doctor Mancera firmó el desplegado
de la CONAGO respaldando a Gabino Cue y las acciones en Oaxaca, creo que es obligado que se prepare el gobierno del Distrito Federal, acompañado por intelectuales y diferentes personalidades allegadas al tema de la educación, para hacer una mesa de negociación y de diálogo para poder buscar resolver desde la Ciudad de México el problema que ahora vamos a enfrentar nosotros como sociedad, como ciudadanos aquí en la capital del país. Es básico que nosotros respaldemos las acciones por la libertad de los maestros, por la necesidad de una educación democrática en este país, y ahí vamos a estar seguramente. Sí, buenos días. Yo quisiera preguntar, ¿ese respaldo va a ser también financiero? Y también, bueno, ¿qué opinión les merece el que ocupen plazas de maestros? Y bueno, no hay algunos, o una buena parte, sobre todo en Oaxaca, pues que no se han presentado a las aulas de clases. Y bueno, sabemos que usted, profesor, y el dirigente Sánchez Camacho, pues son normalistas. No sé si en la mesa también hay algunos otros, también Socorro Ceseñas. ¿Ustedes también cobran todavía en su plaza de maestros? Digo, no sería extraño, puesto que, como dicen en el panel y en algunos sectores de izquierda, pues todavía lo hacen, ¿no? Y si así se pronunciarían porque en el panel siguieran pues líderes políticos cobrando sus plazas de maestros, como lo hacen algunos maestros de Oaxaca, no digo que todos. Nuestro respaldo y solidaridad con el Magisterio Nacional no es de este momento, no es a raíz de la aprobación de la reforma al tercero y 73 en el 2012. Ha sido desde siempre, algunos con más tiempo, otros menos, y seguirá. Esa es nuestra posición, nuestro compromiso, no porque seamos trabajadores de la educación, algunos de los que estamos en esta mesa, sino porque tenemos claridad de que el tema de la educación en un país debe de ser prioritario y verlo desde el punto de vista humanista y no como lo pretenden canalizar el día de hoy. Continuaremos con nuestro respaldo, la legislatura terminará y habrá legisladoras y legisladores, ex legisladores y legisladoras también, que continuaremos lo que hemos estado haciendo, informando debidamente en las diversas entidades del país sobre los alcances y la pretensión de esa reforma y otras. Seguiremos en nuestro trabajo. Respaldo al 100% al magisterio del país. Sobre las plazas, la Secretaría de Educación Pública debiera informar cuántos maestros en todo el país, sección por sección, están comisionados a labores más allá del sindicato. Se ha querido satanizar al movimiento magisterial oaxaqueño, pero han trascendido que alrededor de 30,000 plazas, que no son de Oaxaca, sino de todo el país, están siendo utilizadas para actividades diferentes, y no propiamente sindicales, sino que muchas de estas tienen que ver con actividades político-partidistas al servicio del PRI o del PANAL. Chaufet debiera informar de eso, y tampoco debiéramos desconocer que efectivamente algunos maestros que son líderes sindicales, para poderse dedicar de tiempo completo, pues se les comisiona su plaza. Eso no existe solo en la educación pública, existen los sindicatos universitarios, por ejemplo. Los integrantes de los comités ejecutivos sindicales de las universidades, pues tienen comisionada su plaza para poderse dedicar a las labores sindicales, y sucede en sindicatos de todo tipo, aunque no sean labores educativas.
Y bueno, pues en la pregunta personal, en mi caso, pues no, yo desde el 91 que dejé de ser profesor del Politécnico, que me volví diputado federal por desgracia, ya no pude, ya no cobré y no he vuelto a cobrar en mi plaza de tiempo completo que tengo en el Politécnico. Es más, ya ni sé si existe o no, porque han pasado tantos años que igual ya ni está. Y por lo que sé, pues no es el caso de Alejandro ni de Socorro, y Socorro es jubilada, así es que ya no tendría dificultades, no podría regresar a dar clases porque ya está jubilada. Entonces, no hay entre nosotros ninguna de estas conductas. Pues no sabemos cómo, porque no tenemos nosotros. Solidaridad sí, apoyo político y social. Quizás algunos legisladores en lo personal puedan ayudar o cooperar, como el movimiento ha sido tradicional, como siempre. Seguramente habrá voteos y cooperación en las manifestaciones, pero así que tengamos una partida para eso, no la tenemos, ni la habrá. Sí, hola. Hola. Bueno, a mí me gustaría saber si tienen un estimado de cuánta gente participaría aquí en el DF, por lo menos en estas movilizaciones. Y por otro lado, en otros temas, me gustaría saber cuál es la opinión del profesor respecto a este señalamiento del PAN en el DF sobre que la UACM se ha servido básicamente para formar cuadros perredistas, y su propuesta esta de que los planteles o las escuelas de la UACM se incorporen a la UNAM, sean utilizadas para que ahí se den clases. Eso es por un lado. Y por el otro, ¿cómo va, a Enrique Vargas me gustaría saber cómo va el proceso de renovación de la dirigencia del PRD en la ciudad? Bueno, en el caso del número de movilizaciones, no sabemos porque todavía no se ha definido un plan. Apenas ayer hubo la Asamblea Nacional de Representantes y ya se verá. Desde luego que es un movimiento que va a durar muchas semanas, entonces tendrá diversas participaciones. Como es costumbre, pues son muy numerosas normalmente en estos ámbitos. Eso en lo que se refiere a la participación. En lo que se refiere a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde su creación se dijo por parte del PAN que iba a servir para eso y no ha sido el caso. Y ahora esta embestida en contra de la Universidad de la Ciudad de México pues es una vez más que se plantea. Desde luego no estamos de acuerdo en que se atente contra una universidad autónoma. Lo que sí creemos es que las prepas deben sumarse a la Universidad Autónoma de la Ciudad y formar parte de todo el sistema articulado, que es parte de lo que habrá que reformar. Sí necesitamos que los estudiantes de las preparatorias se incorporen, y siendo una institución autónoma, pues habrá que ver si la universidad quisiera, la Universidad Nacional, para empezar, y segundo, si los estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma también lo quieren, y si la ley lo permite. Yo no veo viable eso, y por otro lado, pues si se hubieran creado cuadros, el liderazgo partidista estaría lleno de egresados de la universidad, y no es el caso, o diputados, no. Más bien son profesionistas que se han ido integrando al mercado laboral, como muchos otros en muchos casos. Pero si eso fuera el caso, pues también se diría de la UNAM o del Politécnico, pero pues hay egresados del Politécnico que son del PRI o del PAN o del PRD, pero no por eso ese instituto forma cuadros para un determinado partido político. Y acerca del proceso en el DF, pues que Enrique conteste. Todavía no hay ningún inicio de proceso de renovación de la dirección del partido en el Distrito Federal. Habrá que esperar, yo creo, a
se acercan los tiempos de la toma de posesión de los próximos diputados en la Asamblea Legislativa, ya que el presidente del partido va a ser diputado vía plurinominal y tendría que buscarse ahí el mecanismo. Hay muchos rumores de cambios, propuestas de quién podría encabezar la presidencia del partido, pero no me gustaría abundar en rumores o en especulaciones. Hay que esperar, yo creo que unas semanas más para que inicie este proceso. Si no hay más preguntas, Xóchitl, Betty, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, que tengan un buen domingo.